Bueno, lo que vamos a ver es el desarrollo de los trabajos prácticos que comprenden el proyecto de las instalaciones sanitarias. El proyecto es una serie de documentos, entre planos, memorias, que permiten de alguna manera contar con todos los elementos para poder ejecutar, en este caso, las instalaciones sanitarias. Dentro del proceso, nosotros vamos a ver en el trabajo práctico número 1, los desagües de efluente sanitario, que son los desagües locales y pluviales. El segundo trabajo práctico es la provisión de agua sanitaria, ¿sí? Agua fría y agua caliente. Y después, vamos a hacer un trabajo práctico 1.2, que es un detalle del desarrollo de todas las instalaciones sanitarias, tanto de desagüe de efluente como provisión de agua de un núcleo sanitario sencillo, de trabajos prácticos individuales, es decir, cada uno de los alumnos deberá desarrollar el proyecto de ese núcleo, con todos los elementos que comprenden, la memoria, por qué resolvió de esa manera y todas las cuestiones inherentes a la instalación. Por supuesto que como profesionales nosotros nos vamos a tener que manejar consignos y convenciones ya establecidas. En este caso, ustedes ya saben que están desarrolladas en las normas y gráficos de la ex obra sanitaria, que está, digamos, adjunto, está contenido dentro del código de edificación y sus reglamentos técnicos. Por supuesto, la simbología y el color se corresponden con lo que vimos en las clases teóricas, y deben ser plasmados en los planos en la forma convencional. ¿Cuáles son las pautas que yo voy a tener que desarrollar en el proyecto? Es decir, esas pautas generales que comprenden y que vamos a aplicar no solamente para las instalaciones sanitarias, sino para todo tipo de instalación. Primero, el recorrido directo. Es decir, vamos a ver, y lo voy a señalar en reiteradas oportunidades, que primero yo resuelvo aquel conflicto mayúsculo, mayor o principal, como lo quieran llamar, de una forma lo más directa posible, para, evidentemente, en este caso, no producir gasto de energía, lo que sea en el recorrido de los desagües o la provisión de agua fría o agua caliente. Eso por un lado. Esto sirve para todas las instalaciones, no solamente para las instalaciones que vemos en nuestra materia. Después, evitar superposiciones e interferencias. ¿Sí? Ustedes van a ver que en edificios comprenden una serie de instalaciones, no solamente las sanitarias, sino la de gas, eléctrica, de acondicionamiento térmico, ascensores, etcétera. Bueno, hay que, digamos, dentro del todo el proyecto del edificio, hay que evitar esta superposición o interferencia porque ocupan espacio. Y el espacio digamos, la construcción es caro. ¿Sí? Quitar espacio es, digamos, dentro del proyecto es muy caro. Y por último es la accesibilidad. Si todas las instalaciones tienen que ser accesibles, porque yo tengo que mantenerlas. Yo puedo tener algún conflicto como, por ejemplo, desagües locales de obstrucciones. Entonces yo tengo que acceder a la instalación a los efectos de la limpieza o la desobstrucción o ver cómo está funcionando esa instalación. Ese es el tercer punto importante. Estos son los conceptos básicos que ustedes deberán plasmar siempre y tener claro para desarrollar un buen proyecto. ¿Sí? Vamos a puntualizar algunas cuestiones. Lo primero que vamos a ver es un pantallazo general de un desarrollo de un proyecto de un núcleo sanitario, un baño particular muy sencillo y una cocina, una pileta de cocina. ¿Sí? Entonces, en el baño tenemos el inodoro pedestal, que es un artefacto primario, y los artefactos secundarios, que son el bidet, la bañera y el lavatorio. Bien. Y por otro lado tenemos, digamos, en la cocina, la pileta de cocina, que es secundaria.
Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es buscar por dónde voy a descargar, por dónde voy a producir los desagües de mi instalación, aquel artefacto que en este caso es el que más conflicto me puede traer, sobre todo en obstrucciones o algún desagüe, que es el inodoro. El inodoro, digamos, es aquel que genera aguas negras, digamos, que lo debo evacuar rápidamente. Entonces empiezo a buscar por dónde voy a conectar, estamos en planta alta, por dónde voy a conectar ese desagüe a los efectos que por la cañería de descarga y ventilación yo pueda eliminarlo. Bien, empiezo en una dirección, hablamos de el proyecto lo más directo posible, quiere decir que yo salgo y me encuentro con, digamos, ya establecido dentro del proyecto la ventilación de los baños, que va piso a piso, con lo cual ahí ya tengo una restricción de ir directamente el desagüe. Después puedo tener otras soluciones como puede ser que yo lo ubique, tengo un placar, hago el caño de descarga de ventilación en un placar y no tengo demasiados problemas de ocupar espacio. El conflicto que voy a tener, si yo ubico el caño de descarga y ventilación en el placar, es que si hay una pérdida, evidentemente todo el contenido del placar va a tener problemas, ¿sí? La otra es, digamos, en la otra dirección, más rápida, o sea, directa, es colocarlo, generar un pleno en un rincón y bajarlo por ahí. El tema es que en este caso tengo la bañera, con lo cual esta bañera para colocarla la voy a tener que correr para poder generar simplemente, porque pensemos que el caño de descarga de ventilación es de 110 o de 100, y ocupa después cuando yo armo el pleno entre 15 y 20 centímetros. Entonces, estas opciones, si son viables, por ahí, digamos, tienen estas dificultades que nombramos. Acá hay un pleno generado en la arquitectura, así que voy a utilizar ese pleno, y ese pleno va a tener una descarga con una curva 45, y tengo allí ubicado mi caño de descarga y ventilación, ¿sí? Ya es una de las posibilidades que ustedes pueden utilizar. Las otras dos también, eso en función del proyectista de la estación lo decide. En este caso vamos por este camino. Bien, vamos a desarrollar y vemos que yo la descarga del inodoro lo tengo con un codo a 90 grados, cañería suspendida a 45 y accedo al caño de descarga y ventilación. Por otro lado, ¿cuál es el conflicto que tengo que resolver también lo más rápido posible? La pileta de cocina. ¿Por qué? Si bien es un artefacto secundario, igual que el bidet, la bañera y el lavatorio, es un artefacto que desagua aguas calientes de temperatura con grasa. Entonces, al circular, se enfría y esa grasa se solidifica y se adhiere a las paredes. Con lo cual, este artefacto, si bien es secundario, yo tengo que rápidamente colocarle un sifón a los efectos de desaguarlo y enviarlo a la cañería primaria, ¿sí? Entonces, el sifón, que es el cierre hidráulico, me permite de alguna manera desaguar esta cañería, en este caso va por contrapiso, ¿sí? Bueno, después todos los artefactos secundarios del núcleo sanitario baño en un elemento que es un sifón, en la pileta de piso, y esa pileta de piso descarga en este codo que me permite ingresar cañería de 60, en este caso 3, para poder desaguar y resolver el núcleo sanitario. Esto es la resolución sencilla, o de alguna manera. No es la única solución, ¿sí? No es la única forma de resolver esta instalación. Hay varias y cada proyectista la relaciona. Bueno, después, ¿qué hay que destacar? Bueno,
La cañería vertical del desagüe de la pileta de cocina es de 50, ¿sí? Porque el sifón es de 50, ¿sí? La cañería horizontal es de 60 o 64 si es plástico. Y ponemos un ramal de acceso, un elemento de acceso, por el tipo de característica, la calidad del agua, es decir, las grasas posibles obstrucciones, que ese ramal de acceso es una T que puedo limpiar aguas arriba y aguas abajo, ¿sí? Por supuesto que toda la cañería va a ser de 60. Después tenemos la resolución del núcleo sanitario, la parte secundaria, la pileta de piso de 60, salida de 60, y el ingreso es, en este caso, de 40 o lo que sea, ¿sí? Para mejor entendimiento y que no nos pongamos a discutir con los sanitaristas o con los demás, toda esta inscripción que puede resultar engorrosa colocar en los planos y dificultosa a veces de visualizar, es conveniente hacer, digamos, una figuración de todos los elementos que componen, digamos, los núcleos sanitarios, por ejemplo, el baño, nombrar primero los artefactos, se pueden poner, nominar las características del mismo, si inodoro pedestal, marca, características, todo lo que sea, todos los elementos que componen, todos los, en este caso, inodoro pedestal, lavatorio, bidet y bañera, las cañerías, de qué diámetros, material y todos los elementos que componen esta instalación. Lo mismo que en el curso de cocina. Con esto, que hoy con el AutoCAD podemos copiar y pegar, rápidamente yo tengo establecido en cada núcleo sanitario las características del mismo y evita, cuanto mayor información tenga este grafismo, evita discusiones cuando uno pide presupuestos o ejecución de la instalación. Bien, materiales, bueno, vamos a nombrarlo. El polipropileno, lo que ustedes en general, vamos a empezar por lo que ustedes en general van a utilizar, que hoy son los plásticos, ya sea polipropileno, PVC, policloruro de vinilo, donde las uniones tanto del polipropileno como el de PVC puede ser a través de un O-ring, que es un elemento de ajuste que ingresa. Por supuesto que van a tener que adaptarse al proyecto, sobre todo a los distintos elementos, ramales, accesorios, lo que sea. El PVC, la diferencia con el polipropileno es, primero, bueno, la primera característica es el color, uno es marrón y otro es blanco, lo van a ver de esa manera rápidamente, tienen características físicas y químicas distintas, los dos pueden unirse con un O-ring, donde la unión es espiga y enchufe, por el caño y queda sellado, ¿sí? Y permite de alguna manera este O-ring una dilatación. El otro tema, por ejemplo, lo que ven acá en la imagen, es mediante el pegado. Es decir, yo utilizo un pegamento y uno la cañería. La dificultad entre uno y otro, y bueno, primero que el pegado no permite dilatación, y después si me equivoqué en la instalación prácticamente pierdo todas las piezas y cañería. Estas son simplemente las diferencias. Después vamos a empezar con los lineamientos particulares del trabajo práctico individual, que es resolver un núcleo sanitario de desagües cloacales, en este caso. Lo que vamos a ver son pautas básicas, que para que ustedes refuercen los conceptos que vieron en las teóricas. Bien, entonces, ¿el trabajo práctico en qué consiste? En el desarrollo a nivel anteproyecto, a nivel de cosas, de ejecutar un detalle de un núcleo sanitario completo, ¿sí? Entonces, ahí van a ver que ustedes, el trabajo completo es el desagüe de efluentes locales, fluviales, y la provisión de agua fría y caliente. Van a tener que indicar, como estuvimos viendo recién, es decir, los diámetros de los accesorios, ventilaciones, pendientes y todo aquello que me permita ejecutar correctamente la instalación, ¿sí? En este caso, los núcleos sanitarios no tienen la designación del tipo, si está en planta baja, planta alta, ni la ubicación de los plenos. Eso lo van a tener que, de acuerdo a lo que vimos,
proponer de alguna manera a ustedes con, digamos, la conformidad o la consulta al docente que ustedes tienen a cargo. Y por supuesto, una pequeña memoria técnica a los efectos de justificar de por qué, cuáles fueron las razones que adoptaron en ese proyecto y las reglas del cumplimiento de las reglas de ventilación que son conceptualmente básicas para el correcto funcionamiento de la instalación. Ya lo vimos en la parte teórica. Los datos que van a tener, y bueno, el docente le va a asignar, en el campus ustedes tienen un número de plano, que en este caso es por grupo, y bajan el archivo del campus de la materia, y con eso pueden empezar a trabajar. Bien, vamos a ver un núcleo sanitario, el desarrollo de un núcleo sanitario, por ejemplo, este núcleo sanitario, vamos a ver cómo desarrollamos la instalación. Lo primero que tenemos que hacer es visualizar cuál es el conflicto más serio que tenemos en la instalación, ¿sí? Si tenemos una batería de inodoros, tenemos mingitorios, tenemos lavatorios, duchas, ¿sí? Los riesgos principales o el conflicto principal que yo tengo son la generación de aguas negras. Entonces, todo artefacto que genera aguas negras, yo voy a tratar de, con las pautas que dijimos, establecer, desaguarlo en la forma lo más directa posible, ¿sí? Bien. Para ello, dentro de esta batería del núcleo sanitario, tengo que ver cuáles son aquellos artefactos que tienen algún otro conflicto más serio, ¿sí? Vamos a ver que el inodoro común y el inodoro turca eran dos artefactos que no eran removibles y tenía que tener solidario un sifón para su complementación, ¿sí? Entonces, para mí, empezamos a ver, los dos artefactos que tengo que desaguarlos directamente, lo más directo posible a la descarga, el caño de descarga, porque esto es una planta alta, en el caño de descarga de ventilación, es directamente estos dos. Tengo que resolverlos, ¿sí? Estos artefactos requerían, en caso de que desagüen a una cañería, con el tema de cañería, recordemos una inspección, es decir, una boca de inspección para poder desobstruir el tramo más allá del sifón. Es decir, si yo este artefacto, el sifón, desagua directamente a un ramal a 45, no tengo que poner, digamos, esa boca de inspección para limpieza del tramo de la cañería, ¿sí? Evidentemente, esta cañería va a tener que tener un acceso para poder limpiar ese tramo. Entonces vamos a resolver en esta dirección, ¿eh? Recordemos que el inodoro pedestal es un artefacto que yo podía retirar. Retiraba, accedía a la cañería, 15 metros hacia arriba, yo podía desobstruir. En cambio, el artefacto inodoro común y inodoro turca era un artefacto que, digamos, no removible. Entonces, yo tenía que de alguna manera tener un acceso, como figura acá, en la imagen, un acceso para limpieza. Por supuesto que de acuerdo al tipo de, como yo resuelva la instalación, si es la valla está sobre el piso, puedo limpiar el local sin ninguna dificultad. En cambio, si está de elevado, tengo que poner un elemento de limpieza que es una pileta de piso abierta. Bien, entonces dijimos que, digamos, nosotros vamos a resolver de alguna manera, este es el sifón, yo tengo este sifón que lo puedo direccionar para cualquier lugar. Lo direcciono hacia la descarga, ¿sí? Y lo uno con una cañería. Quiere decir que la norma me está diciendo, señor, usted el tramo este del sifón, y cuando yo llego al ramal, ese tramo lo puede sustituir con una sopapa. Bien, entonces yo acá estoy resolviendo, digamos, el sifón unido al ramal a 45 grados en cada uno. Y este tramo es el tramo de desagüe, ¿sí? Pero yo tengo que llegar a este punto, ¿está? Entonces, curva 45, ramal a 45 y voy al caño de descarga de ventilación. Bueno, esta cañería
tiene que tener un acceso de limpieza, ¿sí? Entonces, esa cañería necesita un acceso de limpieza. ¿Qué puedo utilizar? O pongo una boca de inspección para poder desobstruir, o utilizo un artefacto removible, que en este caso son los inodoros. Entonces, este inodoro pedestal me permite desobstruir hasta acá casi sin dificultad. Y este inodoro pedestal me permite desobstruir este tramo. Con este acceso es suficiente. Mientras yo tenga un acceso en el extremo de la cañería que estoy limpiando, dado que la distancia es menos de 15 metros, yo voy a poder, porque son curvas a 45, ramal a 45, voy a poder desobstruir este tramo, ¿sí? Con esto yo resolví mi batería de inodoro, ¿sí? Lo más directo posible. Evidentemente hay otras soluciones, que pueden ser o más directas o menos directas, hay que plantearlas y tratar de resolver. Después tenemos como artefactos dentro del mismo núcleo peligrosos son los mingitorios, que son primarios, y en este caso los vamos a descargar a una canaleta impermeable. Si no vamos a utilizar que cada 2 o 3 mingitorios, yo lo descargué en una pileta de piso. Simplemente la descarga de los mingitorios están dados en una canaleta en la parte del piso inferior, que descargan ahí, y de ahí tendrá su pileta de piso y podrá descargar a la instalación. Después tenemos las duchas. Las duchas, en este caso son 4, yo pongo una pileta de piso en este punto, y la otra ducha la puedo desaguar a esa pileta de piso. Podría desaguar otra más también, ¿sí? Pero en este caso, el proyectista utilizó 2 piletas de piso para resolver 4 duchas, ¿sí? Este es un codo con la rejilla, va a la pileta de piso, que es todo secundario, ¿sí? Y ahora lo transforma en primario. Entonces, cañería primaria descarga en la cañería principal horizontal del núcleo sanitario, ¿sí? Por supuesto, es de 60. La cañería esta principal es de 110, ¿no? No lo nombré, pero está señalado. Después, los caños, digamos, estos horizontales secundarios son de 40, ¿sí? Acceden a la pileta de piso, desagüe de 60, en este caso como es PVC de 64. Ponemos una pileta de piso en el desagüe de la canaleta de mingitorio, que es un artefacto primario, la pileta de piso entre la pileta de piso secundaria y primaria físicamente no tiene ninguna diferencia, simplemente que se señalan de distinto color a los efectos que quede claro el tipo de agua que desagua, ¿sí? Bien. Después resolvemos los lavatorios, que de la misma manera, pileta de piso, ramal, pileta de piso y ramal. Y por último, bueno, acá se colocó, digo que no es obligatorio, pero conveniente poner una pileta de piso abierta, a los efectos de poder limpiar, digamos, el núcleo sanitario que tiene el inodoro común. Recordemos que el inodoro común está sobrelevado. Bien, acá tenemos resuelto nuestra instalación del punto de vista de desagüe, ¿sí? Pero para que esta instalación funcione correctamente, tenemos que aplicar las 3 reglas de ventilación, ¿sí? Entonces, primera regla de ventilación, una cañería de ventilación de 100. Tenemos un caño de descarga de ventilación de 100, cumple la primera norma, primera regla. La segunda regla, recuerdo, era la distancia. En el recorrido, en máxima distancia, digamos, de artefactos primarios, en este caso el desagüe de 100, tenía que tener una distancia menor a los 10 metros. Entonces, recorremos, evidentemente, la distancia es mucho menor a los 10 metros. Mientras que la parte secundaria, esa distancia de recorrido, sea menor a los 15 metros. Sí, si medimos este núcleo sanitario, esa distancia es menor a 15 metros. Cumple la segunda regla. La tercera regla eran los ramales. Entonces empezamos a caminar y llegamos hasta el extremo. Esta cañería, para yo considerarla, este tramo de cañería, para yo considerarla ventilada, podían acceder 2 ramales de 100, ¿sí? Directos, 2 ramales de 100 directos,
un ramal indirecto de 64. Hasta acá yo cumplo la normativa. Y 2 ramales de 60 en forma indirecta de los ramales directos. Bien, en este tramo a mí se me agrega este inodoro pedestal, se me agrega esta cañería de desagüe del núcleo sanitario de limpieza, digamos, de 64, de 60. ¿Sí? Entonces tengo un exceso de cañería. Entonces yo no puedo considerar este tramo ventilado. No cumple la tercera regla. Entonces tengo que colocarle una ventilación. Esa ventilación, generalmente en el recorrido, se pone en la parte extrema, ¿sí? Lo más alejado posible. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo este punto ventilado, circulo, ¿sí? Aire, y sale por este lado, entonces tengo toda este tramo ventilado ahora. Todo este tramo, cada punto que yo me conecto es un tramo ventilado, es un punto ventilado. Este cañería, como tengo una cañería de 100, puedo colocarla de 60, ¿sí? De 64. Entonces, cada ramal que acceda al mismo tiene que cumplir la normativa, digamos, las 3 reglas. La de 100 la cumple, la distancia sea menor en este caso de 15 metros, la cantidad de cañería con el equivalente, recordemos que cada 2 cañerías corresponde a una de 100, de 64 a una de 100, y verificar cada tramo que accede si cumple la normativa. Si acá tengo un exceso, evidentemente tendré que poner una ventilación en el extremo, ¿sí? Con esto quedó resuelto este núcleo sanitario sin mayor dificultad. También puedo tener otras variantes, ¿sí? Estas variantes resolver, digamos, en este caso de la misma manera el núcleo sanitario, ¿sí? De inodoros, resolver el tema del mingitorio, es decir, resolver como si esto fuera un núcleo independiente, separado de la zona de lavado, de duchas. Entonces yo tengo esta propuesta, yo tengo un conflicto y ese conflicto se circunscribe a este sector. En cambio, si yo tengo un conflicto de obstrucción acá, evidentemente queda en desuso todo el núcleo sanitario. Entonces, resuelvo de la misma manera las piletas de lavar, las duchas, ¿sí? Pero las derivo al caño de descarga de ventilación en un ramal a 180 grados que el fabricante lo produce, ¿sí? Entonces yo puedo resolver la instalación también de esta manera. Ahora me resta verificar las reglas de ventilación. Cañería de 100, ventilación, cumple. Distancias máximas, cumple. 15 metros, 10 metros para esta principal, ¿sí? Ahora tengo las reglas de ventilación. Empiezo a caminar por este extremo mayor, más largo. Ahora tengo, digamos, directo, uno de 60 y 2 de 100. También sigo teniendo el exceso de una directa de 100 y una directa de 64. Con lo cual, tengo que colocar una cañería de ventilación para que este núcleo sanitario esté correctamente desarrollado y pueda ejecutarse y funcione sin dificultad. Bien. Vamos al mismo núcleo, pero en planta baja. Mismo concepto. Cañería yo tengo que tratar de solucionar primero mi batería de inodoros con el conflicto que tienen inodoro común y inodoro turca. No nos olvidemos que yo tenía que tener accesible, es decir, yo tengo el sifón a ramal, pero acá como accesible, como elemento de acceso, que lo vimos en la clase teórica, utilizar una cámara de inspección. Una cámara de inspección, en este caso por la profundidad, de 60 por 60. Entonces, yo voy a buscar la cámara de inspección, la puedo ubicar en cualquier lado. Si la cámara no tengo... Pero evidentemente voy a tratar de resolver mi conflicto mediante el acceso
a través de esa cámara de inspección, ese elemento de acceso. No colocar ni bien a la salida del sifón un acceso para producir la limpieza de este tramo. Entonces, la ubicación en este caso, como tengo estos dos artefactos, que quiero que sí o sí desagüen correctamente en la cámara de inspección, yo los dos artefactos, el primero va directamente al baricentro, ¿sí? En forma normal a la salida, y el otro converge también al baricentro en la salida. La salida tiene esta dirección, ¿sí? La cañería principal desagua a la conexión domiciliaria en esta dirección. Entonces, yo tengo el acceso, voy a tener cojinete, voy a poder desobstruir sin ningún problema hacia un lado o hacia otro estos dos artefactos, con lo cual ya lo tengo resuelto. Esta es la función que va a tener mi cámara de inspección, que si está a menos de 10 metros, cumple, recordemos, el acceso, digamos, referente a la línea municipal. Los desagües, ahora voy a tener que resolver los otros desagües, de alguna manera, si es posible que lleguen a la cámara de inspección, mejor, y si no, veremos cómo resolvemos. Entonces, la pileta de piso para el lavado del inodoro común directamente desagua por encima, es decir, no necesita cojinete. Recordemos que yo tenía que generar cojinete aquellas cañerías que son de 100, es decir, inodoro común y inodoro turca tienen que tener un cojinete para el correcto desagüe, ¿sí? Después tenemos este inodoro, podemos llegar a ubicarlo en la cámara de inspección, entra a través de 2 curvas, entra en forma directa, y tengo resuelto 3 de los 4 inodoros. El tercer inodoro, no puedo ir a contracorriente e ingresarlo, ¿sí? Porque este líquido chocaría y produciría un problema hidráulico. ¿Sí? Piensen siempre en las instalaciones en forma hidráulica, cómo se conduce y cómo funciona. Así que va directamente a ramal. Con esto yo tengo resuelto mi batería, digamos, de inodoro. El otro problema que tengo es el caño de descarga y ventilación, que yo lo voy a resolver uniéndolo a esta cañería principal. Recordemos la planta baja, se llamaba cañería principal, aquella que recolectaba todos los líquidos, tanto de caño de los pisos superiores como de la planta baja. ¿Sí? Entonces, este caño de descarga y ventilación va a ingresar a la cañería principal, tratando de a cierta distancia. ¿Por qué? Porque cuando yo desagüo acá, tengo una circulación hidráulica. Y esa circulación hidráulica no es laminar, no es una circulación tranquila, y acá este caño de descarga tiene una descarga hidráulicamente laminada, sino que tiene turbulencia. Y cuanta más altura tengo de esto, mayor turbulencia, con mayor energía llega a la planta baja, y en el desvío produce conflictos en el ingreso. Entonces es importante que tengamos en cuenta esta situación. Va a depender, por supuesto, de la altura y de lo que tenga en aguas arriba, de las distancias que yo tenga que separar para que no tenga conflictos en el ingreso de este caudal a la cañería principal. Bueno, después resolvemos mingitorio, con la canaleta impermeable, que directamente desagua a esta cámara de inspección, sin canaleta. Después resolvemos, digamos, directamente, conveniente, por pedazo de tramo, con una pileta de piso, los lavatorios. Es decir, el lavatorio descarga la pared, de la pared va a la pileta de piso, y de la pileta de piso ingresa directamente a la cámara. Lo mismo en las duchas, ¿sí? Vemos que las cañerías 60 pueden ingresar en cualquier dirección, siempre por encima de las canaletas de desagüe, ¿sí? Entonces, por último, vamos a graficar cómo sería el tema de desagüe. Ven acá, hay, digamos, el forzado de la circulación, los líquidos se acompañan en el ingreso, y no tienen demasiado conflicto hidráulico en su recorrido. Con esto quedaría resuelto el
núcleo sanitario en planta baja. Por supuesto que hay distintas soluciones, hay distintas formas de resolverlo también. Esta no es la única, como dije anteriormente. Y por último, el caño de descarga y ventilación es obligatorio que tenga un elemento en acceso, que por supuesto tiene que ser accesible. Si yo, van a ver que tiene una puerta, digamos, que permite acceder, y yo me encuentro con un elemento y puedo desobstruir el codo y todo ese tramo si tengo alguna dificultad. Es decir, siempre, además del sistema de ventilación, yo tengo que verificar el tema de que pueda desobstruir, es decir, todos los accesos a cada uno de los tramos a los efectos de desobstruir. Entonces, reglas de ventilación para terminar, ¿sí? Yo tengo, en la primera regla, un caño de descarga de ventilación de 100, cumple, o sea, ya está, la primera regla. Las distancias, y bueno, si este caño por acá ingresa el aire de la boca del registro, la boca del registro que está en la vereda o en el pavimento. Ingresa el aire, pasa por acá. Todo esto es mi circuito de ventilación, ¿sí? Todo este tramo es circuito de ventilación. Quiere decir que cualquier elemento que confluya a este punto está ventilado, ¿sí? Si este punto conserva las distancias, ¿sí?, y los ramales, este circuito está ventilado. Acá yo tengo el mismo conflicto que tuve antes, ¿sí? Entonces, evidentemente, esta cámara de inspección va a requerir una ventilación para que este tramo que está acá esté ventilado, porque hay un exceso de ramales igual que en la planta alta, ¿sí? Bien. Vamos ahora a ver el tema del trabajo práctico número 1, que es ya el desarrollo de los efluentes sanitarios y desagüe cloacal y pluvial, que es un trabajo grupal, donde consiste ya resolver toda la instalación para un edificio. Entonces, el trabajo práctico se compone de una memoria técnica consistente con los materiales que se utilizaron, las razones por las cuales resolvieron de determinada manera la instalación, los planos y la documentación donde se plasma claramente toda la instalación, y si hay alguna cuestión particular, no sé, un pozo de bombeo, alguna cuestión que uno quiera que se resuelva de determinada manera, el detalle correspondiente, ¿sí? ¿Cuáles son los datos de trabajo práctico? Bueno, el número de plano, que será asignado, eso se baja del campus, se le va a decir dónde está ubicado ese edificio, y se le va a dar el nivel de tapada de la conexión domiciliaria para que puedan desarrollar el desagüe en la planta baja, ¿sí? Bien, esos son los datos. Cada planta, como vimos antes, está dada solución de cada núcleo sanitario, planta baja, planta tipo, es decir, las distintas plantas que tenga distintas plantas tipo, incluso a nivel azotea, y resolver todo en cuestión de la instalación y con sus posibles tanto desagüe cloacal como pluvial en este caso. Por supuesto, con la simbología, la nomenclatura que corresponda. Esto lo pueden poner, como dijimos, en el plano 1 por 1, o directamente resumirlo en un cuadro resumen acerca de, digamos, de la planta, ¿sí? Después está el corte, que el corte puede ser de esta forma, ¿sí? O sea, directamente tipo Excel, donde yo pongo ordenadamente cada una de las caños de descarga y ventilación que utilizo, las ventilaciones, si es su suelo, el pozo de bombeo, aclarado con todos los elementos que lo componen, el dónde descarga, las ventilaciones, así todo completo en lo referente al caño de desagüe de efluentes cloacales. Y después, por supuesto, lo mismo para la instalación de desagüe pluvial en este caso. Bien, la otra manera, la manera antigua, es en el corte plasmar toda la instalación.
el corte no es un corte como lo comprendemos nosotros, sino que es un corte donde aparece todas las bajadas, aunque se superpongan. Entonces, a veces resulta engorroso cuando tenemos muchas bajadas, digamos, caño de descarga y ventilación. Evidentemente, la lectura es un tanto dificultosa. Entonces, si tenemos poca, la podemos hacer directamente en el corte, y si tenemos mucho, es mucho más sencillo resolverlo de esta manera. Bien, con eso yo tengo ya, digamos, la documentación, los planos resueltos, y pues, con esta cuestión, digamos, resolví la mayor parte de la instalación. Lo que me queda es verificar, por supuesto, que los edificios que vemos nosotros son entre 10 y 12 pisos, con lo cual los diámetros del caño de descarga de ventilación, horizontales, y las ventilaciones están directamente ligados a los establecimientos mínimos de la norma, ¿sí? Pero cuando yo tengo un edificio de más allá de 15, 20, 30 pisos, evidentemente tengo que dimensionar las cañerías en forma hidráulica, el caño de descarga y ventilación, los ramales, las ventilaciones es fundamental. Van a ver que nosotros vimos que la subsidiaria tiene 50 centímetros, perdón, es 5 centímetros de diámetro, entonces esa 0,50, digamos, no es cierto. Se empiezan a variar todas las dimensiones, tanto de la cañería de ventilación como de las cañerías de descarga. Y hay que dimensionarlas hidráulicamente, ¿sí? Pero vamos a hacer en este caso, la característica del edificio, lo que la norma determina de alguna manera, que es la base, el punto de partida. Si siempre yo tengo que determinar qué caudal, es decir, en la instalación los caudales no es el mismo caudal, tengo 10 artefactos y el caudal es este. Esos artefactos funcionan aleatoriamente, con lo cual yo tengo que tener una aproximación de ese caudal. La norma establece que los dos caudales, que uno es artefacto de descarga por derrame, que es el lavatorio, el bidet, la pileta de cocina, una canilla de servicio, es 0,13 litros por segundo, ¿sí? Y después lo de artefactos con descarga brusca, es decir, aquellos artefactos como depósito de inodoro, la bachata, donde yo tengo un caudal de desagüe mayor, ¿sí? Este conjunto se está valorado por una formulita, una fórmula de caudal, que es la raíz cuadrada de la cantidad de esos artefactos, ¿sí? Entonces la raíz cuadrada de esos artefactos está en función de la cantidad de artefactos que desaguan. Por supuesto que este número de artefactos va a depender del uso del local. Es decir, yo no puedo poner en un baño todos los artefactos funcionando a la vez, porque el diámetro de la cañería que me va a dar va a ser enorme. Es decir, tengo que ver cuál es el mayor, que en este caso en un baño es el inodoro, el que mayor descarga, y la cantidad de inodoros que tengo en todos los pisos, y con eso determinar el caudal, por la raíz cuadrada del número que se da, ¿sí? Y así, en cada local, el lavadero, busco cuál es el máximo costo, y así, en forma determinada, voy a ver dentro del proyecto cuál es el artefacto que mayor caudal provee, y con eso determino el caudal. Después directamente entro a una tabla, que es la tabla para desagües pluviales, porque es caudal a sección llena, y puedo determinar en función de la pendiente, en este caso la conexión, que la pendiente entre 20 y 60, el caudal que yo tengo. Si yo determino el caudal, supongamos que tengo una pendiente de 1 en 30, bueno, mi caudal máximo para cañería de 100 en litros por segundo es 12,90. Si es menor, evidentemente yo no tengo problema en 100. Si yo tengo una mayor, evidentemente voy a tener que acercarme a la pendiente máxima para poder cumplir con el caudal. Esta tabla está para determinadas condiciones de radio hidráulico, de funcionamiento, de la cañería de 100 y de un determinado material, ¿sí?
Entonces, ese coeficiente de fricción está en función de las características del material. Como ustedes van a utilizar plásticos, en general, esto lo supera, ¿sí? Ampliamente. Entonces, no van a tener mayores dificultades al resolver. En los casos que no están contemplados en la norma, se puede utilizar la fórmula de Manning. Siempre ustedes pueden utilizar la fórmula de Manning para resolver. Y por último, para finalizar, voy a hacer un breve comentario sobre la recuperación de agua de lluvia, lo mismo que la recuperación de aguas grises. Es decir, la norma hoy, el Código de Edificación y los reglamentos técnicos establecen la recuperación de aguas de lluvia y a su vez la recuperación de aguas grises a los efectos de poder, digamos, hacer un uso más eficiente de la instalación. Bueno, con esto damos por terminado la presentación. Me queda agregar que, por supuesto, que las aguas de lluvia que se recuperan van a ir a un tanque, ¿sí? En ese tanque con una bomba de presión voy a poder realizar, dando de presión, voy a poder realizar el lavado de los pisos y el riego, ¿eh?